Hola amigos, gracias por acompañarme en un video más hoy, martes 1 de agosto del 2023. Espero y estén teniendo una excelente tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, es totalmente gratis. Regálame un super like para que esta información siga llegando a más personas. Le quitaron lo gritona a Kenia López Rabadán del PAN sobre el crecimiento económico y disminución de la pobreza, pues esta senadora argumenta que el gobierno de AMLO es corrupto e ineficiente y que el gobierno de Morena solo sabe generar pobreza, pues esta senadora topó con pared, pues la senadora Marta Lucía Michir de Morena se los dice en su cara. Señala que los salarios se han incrementado constantemente y el ingreso de los hogares se rebustece, y asevera que la pobreza del país disminuirá, y destaca que las políticas económicas están entrelazadas con la política social, al referirse al tema de agenda política referente al crecimiento económico y disminución de la pobreza. A continuación con el video. Presidenta, de verdad que son una vergüenza y para acabarla tienen una mayoría, porque ¿cómo se atreven a poner en la agenda política la disminución de la desigualdad cuando no es cierto? ¿Por qué no se atreven a hablar de lo que de verdad es cierto? Lo que es cierto es que están matando a los mexicanos en la calle, pero no se atreven a ponerlo aquí, y la mesa directiva no se atreve a tener los pantalones para hablar de los temas que sí le preocupan a los mexicanos. ¿De verdad ustedes creen que han disminuido la desigualdad? ¿Qué no leen? Pónganse a leer, de verdad, no hace mal. Miren, vamos con datos ciertos. Más allá de mi intención de hablar en términos políticos, vamos a hablar de las cifras de su propio gobierno, ese que es verdaderamente corrupto e ineficiente. ¿Qué dice el Secretariado Ejecutivo? Que con su gobierno miserable se han asesinado a más de 158,000 personas. Eso es su transformación. Hablan aquí de humanismo. No tienen límites. La comisión de búsqueda de su propio gobierno dice que han desaparecido más de 43,000 personas. Eso es Morena. Con su propio gobierno, ¿saben cuántos pobres han generado? Porque eso sí, no saben generar riqueza, no saben generar inteligencia y capacidad ni prosperidad. Lo que ustedes en Morena saben es generar pobres. Según el Coneval, 3.8 millones de nuevos pobres, señores de Morena. JP Morgan dice que en América Latina hemos pasado del 5.º lugar al lugar número 11. Para invertir, pasamos del 5.º al 11. Pues claro, ¿quién va a querer venir a invertir en México si en Morena, a mano alzada, destrozan las inversiones? ¿Por qué no hay empleo? Pues porque ustedes no generan certeza legal. ¿Qué no se dan cuenta? Viven en el privilegio, están asquerosamente millonarios y no saben lo que está sufriendo el pueblo de México. La Secretaría de Hacienda, señoras y señores de Morena, dice que este gobierno miserable y corrupto se ha endeudado con 11 billones de pesos, con B de burros. 11 billones de pesos. Este gobierno que prometió que no se iban a endeudar, eso están dejando como herencia. ¿Transformación? ¿Cuál? ¿Transformación? ¿De muertes? ¿De pobreza? ¿De endeudamiento? Sé que les duele la verdad. Sé que se sienten desesperados porque han vivido pensando que las mentiras de López Obrador se las va a creer México, pero ya no es así. La pobreza, la muerte y la desesperanza que López Obrador ha generado, se las vamos a cobrar en las urnas. Es cuanto, presidente. Y no saben leer. A ver. Gracias, señora presidenta. A ver, primero, no nos sentimos mal. Estamos muy orgullosas y muy orgullosos del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque bien lo dijo
por nuestro bien, primero los pobres. Y ustedes no han entendido absolutamente nada. Primero, y lo dice esta página, lo dice muy claro la página, página muy importante de esta encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, de la ENIG. Primero, ha habido un incremento generalizado en los ingresos de los hogares de los deciles más bajos. A ver si vamos entendiendo qué son los deciles, es decir, el 10% de la población, más otro 10% de la población, más otro 10% de la población, y así vamos sumando los deciles. Para quienes no saben de lo que son los deciles, porque aquí vienen a hablar de que no sabemos el precio de la tortilla y no saben lo que es un decil en la medición del ingreso. Bueno, primero, en los deciles más bajos se ha incrementado el ingreso, es decir, en los hogares con más bajos ingresos en la estructura económica del país. Los salarios se han ido incrementando constantemente. Hay un 14% más en el salario que en 2020. Perdóneme, Presidenta, ahorita no voy a aceptar ninguna pregunta hasta que termine. Gracias. Las transferencias de gobierno han tenido un peso muy fuerte. En este momento, la austeridad republicana ha sentado sus reales y gracias a eso hemos podido tener estas transferencias. Precisamente se robustece el ingreso de los hogares. Y esto nos da una gran posibilidad de ayudar a una clase media fortalecida en el país. La elevación de los ingresos de los hogares más pobres queda muy clara en esta encuesta. Y que quede muy claro que es unos resultados de una encuesta. Los primeros 9 deciles tienen un crecimiento mayor en sus ingresos. Acuérdense que no hay nada más la pobreza económica, hay pobreza salarial, hay pobreza de tiempo, hay muchas mediciones de pobreza. Y lo que midió aquí fue el ingreso. Eso es lo que se midió, el gasto en los hogares. Por eso es importante recalcar que los primeros 9 deciles tienen un crecimiento mayor en sus ingresos proporcionalmente al decil más alto que no tiene la misma capacidad de ingreso. Así es que no se alarmen, lo que estamos haciendo es que tengan mayor acceso a la compra de insumos estas familias, estos hogares. El 10% de la población más pobre, es decir, el decil 1, el decil 2, el decil 3, el decil 4 y el decil 5, creció. Esto no es solo crecimiento, se debe al control de la inflación, compañeras y compañeros, de los precios del gas y de electricidad. Por ello, el conjunto de las políticas económicas más los proyectos de política social se entrecruzan y han provocado que la pobreza disminuya, quieran o no quieran, y hemos dado buenos resultados. La pobreza del país, según la proyección que se está haciendo, va a disminuir de verdad más adelante, les guste o no. La pobreza laboral había venido disminuyendo aún a pesar del COVID. Y estamos en plena recuperación, pues tendremos el 3 o el 4% del Producto Interno Bruto. Está creciendo la economía, están siendo controlados básicamente algunos insumos básicos. Está creciendo el ingreso de las personas más pobres. Concluya. Esto ha provocado mayor justicia social, finalizo, Presidenta, y disminución de la desigualdad. Así es. Disminución de la desigualdad. Y esto se va a ver reflejado en el próximo informe que nos dé el Coneval. Pero sí sabemos que hay que combatir a la pobreza extrema, claro que sí. Hay que llegar a las zonas más pobres, claro que sí. Hay que tener mejor ingreso, mejor salud y mejor alimentación. Eso no nos cabe la más mínima duda. Y estamos trabajando para que así sea.
¿Por qué? Porque la pobreza extrema de niñas y niños va a ir gradualmente disminuyendo como lo estamos haciendo. 30 años de herencia, 30 años de desigualdad, 30 años de derroche y 30 años de incrementar la pobreza no se borran en un momento y menos en 4 años. Vamos muy bien y seguiremos combatiendo la pobreza y seguiremos estando muy orgullosas y orgullosos de pertenecer a la cuarta transformación. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, senadora. Me doy cuenta de que no entienden qué pasa en este país. Miren, mire, mi senador paisano Germán, la inversión que usted confunde es la inversión de cartera con inversión directa. La que da confianza a la economía es la inversión extranjera directa, porque esa es de largo plazo. La que usted menciona es la de la especulación que siempre se dio en el modelo neoliberal, que eran capitales golondrinos. Y mire nada más la cifra, 35.292 millones de dólares en el último, como vamos en este momento en México. Hay un 12% de incremento con referencia al periodo anterior del año anterior. O sea, hay una confianza para la economía mexicana verdaderamente magnífica para que inviertan los capitales y para que los amigos de ustedes traigan su dinero que se llevan a los paraísos fiscales y lo inviertan y generen empleo en México. Y el tema del empleo que decía acá nuestra diputada también del PRI, disminuyó la pobreza en términos de la pobreza laboral, de 38 bajó a 37.5. Y no hay duda que en términos reales, por lo que decía aquí el del PAN, pues es en términos reales, descontando la inflación. Y el salario ha subido 98%, por si no sabe usted. Por arriba de la inflación, por primera vez se acabó la ruta de la pérdida de poder adquisitivo. Y por eso la canasta básica y el acuerdo que generó el presidente… Permítame un momento, diputado Reginaldo. ¿Con qué objeto, diputado Alejandro Robles? Senadora, me gustaría saber si por su conducto podría hacerle una pregunta al diputado Reginaldo. ¿Acepta la pregunta del diputado Robles, orador? Sí, con mucho gusto. Adelante, 1 minuto para la pregunta, 2 para la respuesta. Gracias. Gracias, senadora. Fíjate, diputado, ha habido aquí… Los conservadores vinieron a decir que la honestidad del gobierno de la República no tenía ninguna incidencia en la economía. Yo difiero y me gustaría saber cuál es tu postura. Precisamente uno de los principios, que es el de la honestidad, ha marcado esta administración y se ha reflejado también en la recaudación fiscal. Tú sabes cómo se hacían estos temas donde se hacía de la vista gorda el SAT para darle licencia a los evasores. ¿Qué tanto consideras que impacta esta diferencia entre las condonaciones que se hacían en el pasado y toda la corruptela que había y el saneamiento de la política de recaudación? ¿Es cuánto? Gracias. Con mucho gusto, diputado, y gracias por la pregunta. Bueno, ya he explicado yo que el eje del modelo neoliberal es la corrupción. Y ese es a nivel internacional. Y aquí en México se despacharon con la cuchara grande. Solamente en el tema de la condonación de impuestos se llevaban 250,000 millones de pesos al año. Eso es lo que les ha disminuido al decil número 1. Y eso se va al tema de la distribución. Porque el modelo que tiene la Benito Juárez y el que se descubrió con Xóchitl Gálvez en la Miguel Hidalgo es el modelo del PAN, que tiene como eje la corrupción, donde el capital y el gobierno se hacen uno. Hay que preguntarles si les gusta que los estén robando. Y hay que preguntarles a las 2.500 unidades o los 2.500 edificios donde les robaron. No hay diálogos, orador.
Pues la senadora se pone... Continúe con su difícil. disertación. ¿Yo qué hago? Necesita Continúe. llamarle la atención. Continúe Ya sé que con está defendiendo a disertación. Xochitl, pero yo le voy a Krill. Senadora, le invito, Yo le voy a no hay diálogos, adelante. Es más consistente. Es más consistente. Para que lo represente es más consistente. Con Xochitl van a batallar. Pero síganle empujando, no pasa nada. Entonces, está clarito que ese modelo, amigo, es el que el PAN representa, que es el modelo neoliberal. El eje es la corrupción. ¿Cuánto con Calderón? ¿Cuánto con Fox? Los Birbiesca. Bueno, pusieron hasta de secretario de Seguridad Pública al representante del cártel del Golfo, a García Luna. Háganme el favor, cómo se mezcla el capital y la mafia y el gobierno. Por eso ese modelo es el que México dijo el 1 de julio con una insurgencia ciudadana para afuera y basta. Y ahora entiendo que no comprenden qué pasa en este país. No traen ni las cifras. Inviten al INEGI para que se las explique, para que les dé una cátedra, o a los que les están pagando para que les ayuden en materia de marketing electoral, pues les digan que no es suficiente venir aquí a la tribuna y disputar marketing, disputar aquí la cosa mediática, y hacen show para salir. Eso se va. No, la consistencia es lo que les acabamos de explicar, que traemos crecimiento económico con distribución y con disminución de la desigualdad, que es el monstruo que ustedes hicieron y que ustedes dejaron. Y para allá vamos, 6 años para enderezar entuertos. Ahí vamos, con los otros 6 y los otros 6 y los otros 6, porque ustedes no tienen forma de recuperar el poder durante mucho tiempo, porque representan mal a los que aquí incluso vienen a decir que los deciles todos subieron, incluso el decil 10 subió 7.6%, pero subió 43% el de los más pobres, porque hay una redistribución, un giro de 180 grados, y por primera vez en muchos años disminuye la pobreza y ustedes no lo reconocen. Pues ¿en qué país viven? ¿A quién representan? Concluya, por favor. No hay duda de que hay mucha desinformación e ignorancia en la derecha. No tengo ninguna duda. Gracias, presidente. Así es como dejan calladita y sin argumentos a Kenia López Rabadán y a sus amigos del PRIAN, pues hay mucha desinformación e ignorancia en la oposición, pues dejaron una herencia de 30 años de desigualdad, 30 años de derroche de dinero y 30 años de incremento de pobreza, pues esto no se puede borrar en un rato y mucho menos en 4 años. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy, que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima.